preocupación, ¿no? En la ciudad de Santa Fe, realmente el estacionamiento, como decíamos antes de irnos al corte, es un gran escollo que tiene la ciudad, específicamente en el microcentro. ¿Cuál es el trabajo que estuvieron realizando? Sí, bueno, un poco a raíz de inquietudes que nos acercan vecinos, amén de la experiencia que uno pueda tener, ¿no es cierto? Primero esto que vos decís, que obviamente el estacionamiento, todo el estacionamiento en general, pero en particular el que nos ocupa, el de en playas privadas, ha dejado de ser una, digamos, casi una decisión que puede tomar cualquier persona en nuestra ciudad que se acerca al macrocentro para pasar a transformarse en una necesidad, porque obviamente el espacio público indudablemente no da solución a este tema, es decir, también está colapsado en cuanto a cantidad de autos estacionados. Esto tiene que ver con el crecimiento del parque automotor en nuestra ciudad, que la verdad que por datos que días pasados incluso nos pasó el secretario de Control, datos duros, digamos, ¿no? En función de lo que existe en el municipio, el crecimiento en nuestra ciudad está muy por encima de algunas ciudades, de otras ciudades del país, ¿no? Pero decía, particularmente con relación al estacionamiento privado, inquietudes que nos acercan vecinos con el no cumplimiento de la ordenanza que lo regula, o si se quiere la prestación del servicio, y particularmente con algo que también en esta época se pasa a ser mucho más sensible que en otros momentos, que es el que tiene que ver con el fraccionamiento de la hora, ¿no? Es decir, la posibilidad de que la tarifa se nos cobre con relación a el tiempo de utilización real. La ordenanza particularmente marca un primer fraccionamiento dentro de la primera hora, de la primera media hora, es decir, si alguien tiene un trámite de 10-15 minutos, la ordenanza prevé que se le cobre media hora, y pasada la primera hora, ese fraccionamiento debe ser 15 minutos, es decir, cada 15 minutos uno podría solamente abonando esa tarifa retirar el vehículo. En muchas playas, no en todas, porque también hay que decir que hay empresarios que fraccionan por debajo de esto, es decir, hay algunas playas que incluso fraccionan de a 5 o 10 minutos, porque cuentan indudablemente con la tecnología para poder hacerlo, pero fraccionan así, y esto es por debajo de lo que prevé la ordenanza. Digo, pero hay muchas playas de nuestra ciudad, particularmente en el micro y macrocentro, que no fraccionan. Y esto termina siendo, con los costos que tienen la hora en alguna de estas playas, obviamente muy costoso, más para cuando son trámites, reitero, muy rápidos, ¿no? Bueno, un poco ante esto, también otra que es un clásico, digo yo, porque la verdad que pasa hace mucho tiempo, de la existencia de carteles que expresan que no se hacen responsables de nada. Digo, esto no es tan así, atento que la ordenanza misma prevé que tiene que tener seguros técnicos. Estos seguros técnicos son justamente para cubrir las cuestiones que ocurran dentro de la playa, es decir, que tal irresponsabilidad así expresada no existe. Y otro tanto con relación al espacio dentro de las playas para estacionar bicicletas, motovehículos. Bueno, y en realidad pedimos también un reglamento con relación a medidas de seguridad, bueno, un poco un reglamento actualizado, porque está claro que en el municipio existen datos, ¿no? O sea, son negocios habilitados, pero lo que queremos es un reglamento actualizado, y digo, particularmente con relación al cumplimiento de algunas de estas cosas. ¿Cuántas playas de estacionamiento privadas hay? Bueno, la verdad que nosotros no tenemos ese dato. Justamente yo pedí en el municipio esta información, y allí es donde nos dice, mira, podemos pasarte la información de la cantidad de playas, pero la verdad que esto no nos va a dar la información acerca de cómo están funcionando. Claro. Bueno, un poco eso, y también de paso lo hicimos extensivo a toda la ciudad, si bien es cierto que el problema básicamente está en el micro y macrocentro. Bueno, un poco la idea es contar con esta información actualizada, y que esto enriquezca algunas otras discusiones que tenemos en el Consejo en razón de proyectos que ya existen en nuestro seno, y bueno, ver si después de esto nosotros podemos o modificar la normativa en razón de que ello lo requiera, o bueno, avanzar en algunas otras discusiones. Reitero que ya hay otras iniciativas legislativas en el cuerpo. El tema de la construcción de cocheras soterradas bajo la plaza trajo una discusión fuerte, un revuelo. La oposición ahora derogó esa declaración que había hecho de interés para que se pueda construir en Plaza San Martín. La postura, yo leía en los fundamentos en aquella, era si lo que queremos es no incentivar más, digo, sino todo por el contrario, que la gente venga en auto al centro, no construyamos más cocheras, porque si no sería ilógico. Ese es más o menos el planteo que había hecho la oposición. ¿Hay otras alternativas? Digo, tiene que ver cómo vamos a hacer, porque también tiene que ver con la cantidad de autos que vienen. Hay que ofrecer otra propuesta de transporte público para que la gente no venga en el auto. Digo, ¿están pensando en esto? Sí, indudablemente. Primero, el uso del automóvil está directamente relacionado con el tipo y la calidad del transporte público que nosotros tenemos. Claro. Digo, indudablemente, yo lo decía hace algunos días, nosotros tenemos un mejor transporte público que hace algunos años,
pero estamos lejos de tener un transporte público óptimo, si se quiere, ¿no? Por muchas circunstancias, no solamente en razón de la prestación del servicio, sino también por la infraestructura y demás. Yo creo el que tiene la suerte de ir a Buenos Aires, a la capital federal, y tomar el servicio de transporte público de pasajeros, colectivo y demás, se da cuenta que se puede hacer mejor. Es bastante mejor. Bueno, pero fíjate que ahí, por ejemplo, yo reitero esto porque esto es responsabilidad directa del municipio, y yo entiendo que en el último tiempo se ha asumido muy fuertemente esto. Digo, tiene mucho que ver con la infraestructura, ¿no? Nosotros tenemos casi 4.000 y algo de calles de tierra todavía. Digo, no es para hablar ni bien ni mal de nadie, pero es un dato objetivo. Entonces sobre esta infraestructura, por ejemplo, hay que avanzar para mejorar el transporte público. Decía, si nosotros mejoramos la prestación del transporte público, si nosotros logramos incentivar, porque me parece que particularmente lo de Plaza San Martín y las cocheras soterradas estaba muy vinculado también con la plaza en sí mismo. Digo, distinto hubiese sido si se planteaba quizás en otro predio, digo, donde, bueno, quizás allí la cuestión sería distinta, pero me parece que la construcción de cocheras hay que fomentarla, habrá que determinar en un concierto y en el marco de un sistema o un estudio de movilidad integral en la ciudad dónde van, ¿no? Pero me parece que más cocheras, que no en el micro y macrocentro, está claro, más cocheras allí, la posibilidad de un mejor transporte público, o por lo menos que vincule mayor cantidad o de mejor manera y de forma más rápida los barrios. El incentivo de medios alternativos, digo, como las paradas de bicicletas, digo, con otras condiciones y demás. Espacios destinados a que podamos articular de alguna forma un transporte multimodal, es decir, que alguien pueda dejar el auto y tomarse una bicicleta para, si se quiere, circular el micro y macrocentro. Digo, el estudio de todas estas alternativas, nosotros también tenemos en el Consejo pedidos para poder hacer un estudio integral de movilidad, y de hecho el municipio tiene un área que se dedica a esto y que está llevando adelante acciones. Esto es lo que va a resolver el problema, porque nosotros tenemos que ser conscientes, y creo que todos lo somos, que nuestra ciudad físicamente está limitada. Y por el desarrollo histórico que ha tenido, el micro y macrocentro quedó encerrado. Esto es así. Entonces digo, tenemos que avanzar en alternativas, que me parece que algunas de las soluciones pasan por estos lados. Poder pensar en transporte multimodal, mejorar el transporte público de pasajeros, y bueno, y también incentivar cocheras. De hecho, hay una ordenanza que modifica la ordenanza madre de cocheras, que plantea incentivos para las cocheras normales. Digo, no habla de soterradas, sino cocheras normales. Fue una ordenanza, incluso nosotros sancionamos en mi anterior periodo a instancia del concejal Luciano Leiva, donde obviamente ya para hablar de ese periodo de 2007-2011, ya hay una preocupación de las cocheras. Tengo una información periodística que el gobernador de la provincia de Santa Fe le dio 100 millones de pesos a Rosario para subsidiar el transporte público de pasajeros, y que Corral, el intendente de Santa Fe, le solicitó 50, menos la mitad. La información que tengo es que el intendente tiene decidido que ese dinero no lo va a poner para bajar el boleto, sino lo va a utilizar para asfaltar calles. ¿Manejan información? ¿Es algo...? No, te manejo parte por lo menos de lo que vos comentás con relación al pedido, y entiendo el compromiso del gobierno provincial de ese dinero, no con relación al destino, pero rápidamente lo que sí puedo decir es que indudablemente, digo, el precio, hay que pensar cómo bajar el precio del boleto. Una forma es subsidiándolo, eso no lo descarto, y es cierto que esto no es la forma en que se hace, de hecho se hace hoy, pero digo, una es el subsidio, y la otra es logrando que el servicio sea más eficiente y que lo utilice mayor cantidad de personas. Claro. Porque digo, más volumen, y digo, esta es, como en otras, hablando de otros temas, esta es la forma genuina de bajar el boleto, porque si no lo otro, el subsidio es dinero que se pone permanentemente. En cambio el otro es un mecanismo que permite aparte hacer sustentable, o sea, hacer más sustentable un servicio que, también es conocido y sabido que es deficitario en todos los lugares del mundo, y el transporte público en sí mismo es una necesidad de un servicio público más que un negocio, ¿no? Por eso existen los subsidios y por eso existen esta alternativa. Pero me parece que si nosotros logramos que mayor cantidad de personas utilicen el servicio, porque el servicio es bueno, reitero, no digo porque ahora las críticas o lo que siempre dicen, bueno, pero vos viste lo que dice, sí es cierto, digo, mejorando las condiciones del servicio, logrando que el servicio ingrese, que tenga proximidad con los vecinos, quizás por eso el planteo del intendente de asfaltar calles, que de paso un planteo más o menos compartido en términos generales, digo,
con relación a faltar calles de penetración, con relación a faltar calles que en determinados barrios se transforman en calles troncales, y esto permita que uno no tenga que caminar 10 cuadras, sino que a lo mejor tenga que caminar 2 para tomar un colectivo, y esto mejora no solo la calidad de vida, sino que mejora la prestación del servicio. Si somos más los que usamos el servicio de transporte, seguramente el boleto va a ser más barato. Por allí entiendo que puede pasar la cosa, o esto que se está planteando, lo que vos planteas. Sí, porque muchas veces el elegir el transporte público de pasajeros tiene que ver con una cuestión más económica que de propia elección, donde uno, abarata desde las playas de estacionamiento, el consumo de combustible, y más allá de que, pueda tener que caminar o tenga que dirigirse hacia o realizar algunas cuadras a pie, a veces se opta por, y hay que por lo lograr, económico. Obviamente, sí, seguro que lo económico es lo que debería ser el motor para utilizar el transporte público, y después también lograr que ese precio del boleto tenga la incidencia, porque esto también está estudiado, no es que no sean cuestiones que no se sepan, en un presupuesto más o menos normal, cuál debería ser la incidencia que tiene el costo del boleto para la familia. Por ahí, acercándonos a esos parámetros más técnicos y objetivos, estaríamos logrando lo que queremos, ¿no? Pero es cierto que hay que trabajar y mucho, porque nos falta bastante. Carlos, la oposición viene criticando mucho el no funcionamiento del tren urbano. Sí. De hecho, ya creó un nuevo verbo, ¿no? Vandalizar, que no existe en la Real Academia, pero realmente vándalos han atacado el tren urbano, que está parado hace un tiempo. Puertas adentro, Corral acepta que fue un error, una equivocación. No, entiendo que, lo que sí, es un sistema que en el ideal o en el planteo ideal, creo que se acompaña, en mayor o menor medida, puede tener críticas con relación al recorrido y demás, pero lo que sí es cierto es que podría ser algo que colabore en el marco de esto del transporte urbano multimodal, puede ser algo que colabore. También es cierto que preocupa el hecho de que no pueda funcionar, ¿no? ¿Y a qué se deben esas fallas técnicas de algo que no tuvo rodaje suficiente como para decir que se ha gastado y demás? Porque la verdad que esto es así. Yo entiendo que... Porque fíjate, ¿cuántos son? 3 kilómetros el recorrido del tren. Más o menos, sí. Porque se puede subir con una bici al tren, sí, como en cualquier lugar. No, entiendo que no. Entiendo que no. Bueno, mira, fíjate vos qué buena idea, se podría hacer polimodal, porque tenés la ciclovía al lado, te evitás 3 kilómetros de pedaleo y te bajás en la terminal y te bajás con tu bici y seguís el recorrido. Pensaba que se podía. Esas son las cosas que hay que pensar, digamos, ¿no? Primero que ande, claro, ayer lo atacaron al cuidador del tren, sufrió un... Claro. Sí, eso me parece que está más relacionado con otra cosa. Sí, es otra cosa. Sí, pero una tras de otra. Pero tiene que ver que no funciona y se impuso mucha plata. Me parece que eso es lo que preocupa. Entiendo que también al Ejecutivo le preocupa, obviamente. Ahí también es cierto que quizás en todo eso influyan las demoras que se tuvo en que el sistema se ponga en marcha, que estemos en condiciones de ponerlo en marcha, ¿no? Eso yo que no soy de los que tiende a mirar para atrás, sino es cierto que también en eso puede haber algo de responsabilidad. Yo reitero, lo que sí es cierto es que es algo relativamente nuevo, que no tiene el rodaje suficiente como para que sufra estos perjuicios. También es cierto que la gente que está ocupando de esto es gente capacitada en la materia, no es que lo está viendo gente que no entiende del tema, o sea que habrá que ver, la verdad que yo desconozco cuál es el motivo por el que no funciona, digamos, ¿no? Porque entiendo que como cualquier máquina se puede arreglar. Tal cual. Carlitos, te cambio de tema para hablar sobre una situación particular en Barrio Roma. ¿Cómo es cómo se está desarrollando allí todas las actividades de la policía comunitaria? Ahí días pasados tuvimos nosotros para la instancia de los vecinos, digamos, ¿no? Una reunión, porque estaban preocupados con la noticia de un posible retiro de lo que es el módulo provisorio que está ubicado atrás del Hospital de Niños, atrás, al lado allí de Mateo Esquivo, por allí, para ubicarlo. Un módulo provisorio que funcionaba como casa de la policía comunitaria. Esto de casa de la policía comunitaria porque esto encierra todo un concepto acerca de cómo debe funcionar la policía comunitaria, que no es solamente el espacio físico para que los policías estén. Es un poco más complejo que eso. Ante eso, ya hace algunos meses, el año pasado incluso, desde que se radicó de hecho, el Ministerio de Seguridad de la provincia empezó a buscar un lugar definitivo, por eso justamente este módulo era provisorio. En todo este proceso de búsqueda
los vecinos tomaron conocimiento que se encontró un lugar. De hecho, es un proceso que está más o menos charlado, digamos. La reunión particularmente fue porque se tomó conocimiento que se iba a mudar la policía comunitaria justamente a esta casa allí en Barrio Roma, y que la preocupación de los vecinos con qué iba a pasar con ese módulo, ¿no? Porque todos reconocen, en el marco de esa reunión, primero todos reconocieron el trabajo de la policía comunitaria. Realmente, yo he estado muchas veces en reuniones de seguridad, no suelen ser las reuniones obviamente ni más agradables ni las más sencillas, pero la verdad que en el marco de esa reunión, el reconocimiento con los policías ahí enfrente y el reconocimiento de los vecinos al trabajo que realizan, y bueno, desde ese reconocimiento un reclamo: no se vayan, no saquen este módulo, bueno, un poco referido a eso. Así que tuvimos una reunión en la que participó el Ministerio de Seguridad, la parte política del Ministerio de Seguridad, el director de la Policía Comunitaria, Daniel Medus, la Policía Comunitaria propiamente dicho, vecinos e instituciones de la zona y concejales que asistimos. Bueno, la verdad que quedó claro el pedido de los vecinos. Lo que nosotros planteamos a través de un proyecto y en el marco un poco de lo que charlamos en esa reunión es que desde el Ministerio de Seguridad se revea la posibilidad de este retiro del módulo provisorio y que se le asignen algunas otras funciones que colaboren en la tarea operativa. Digo, independientemente de que esa casa que se está preparando en Barrio Roma cumple no solamente con las condiciones laborales que tienen que tener los policías, digo, desde vestuarios, posibilidad de descanso y demás, sino también que cumple con la lógica de la policía comunitaria, que tiene espacios para la atención a los vecinos, que tiene Zoom o parecido a un Zoom para que los vecinos se reúnan, con toda una lógica distinta, ¿no?, de policía de proximidad. Digo, independientemente de eso, que este espacio se contemple como una suerte de soporte operativo, es decir, que aquellos caminantes y policías de una jurisdicción que es enorme, porque tiene 50 manzanas, la jurisdicción que ocupa la Policía Comunitaria de Barrio Roma, digo, es muy importante la jurisdicción. En términos geográficos, también se le trató de explicar a los vecinos que esta casa, por ejemplo, está mejor ubicada en el marco de esas 50 manzanas, pero es cierto que allí hay una realidad particular que también hay que atender y que entiendo que desde el sector, desde la parte política del Ministerio de Seguridad así se hizo, esto de atender que allí está el hospital de niños, digo, es mayor afluencia de gente que va por el hospital, la seguridad que han recibido los trabajadores, los senderos seguros que se hacen con las escuelas de la zona, digo, todo esto que en principio esta mudanza en nada afectaba, pero bueno, los vecinos se preocuparon y bueno, me parece que como debería ser, ¿no? O sea, una instancia de diálogo en la cual se pudo avanzar en tratar de, digo, bueno, de tener a todas las partes conforme con la resultante final. Hablamos particularmente en este caso de Barrio Roma, pero ¿cómo es la situación en los otros barrios del oeste, donde conocemos un poco la situación de los barrios del oeste? Nos llegan mensajes, hemos tenido la posibilidad también de acercarnos a alguno de esos barrios, pero ¿cómo viene funcionando allí la policía comunitaria? Mirá, la policía comunitaria en todos los lugares donde está radicada funciona muy bien. Funciona muy bien, digo, en términos de que los vecinos están satisfechos. Esto no significa que se redujeron a cero los hechos de inseguridad, ni mucho menos, pero los vecinos reconocen desde la presencia de la policía comunitaria, un cambio sustancial en la materia. Por eso nos habrán escuchado a nosotros, pero incluso al intendente y a las autoridades políticas también del Ministerio de Seguridad, decir que la idea es extender esta policía, ¿no? Que tiene una formación distinta a la de la policía, porque si no parecería que lo que se le cambia es el rótulo y decir, bueno, pero ¿en qué se diferencia esto policía con lo que asignamos a una comisaría, digamos? Claro. No, bueno, pero esto es una comisaría de proximidad, tiene una formación en algunos aspectos que es distinta, que tiende a resaltar el vínculo con el vecino, que tiene a generar también, relación entre la gente y el territorio, y me parece que todo esto es lo que en definitiva ha dado resultado, ¿no? Y también son cosas que son conocidas desde el punto de vista de que si nosotros hacemos memoria, o los que son más grandes, incluso más grandes que todos nosotros, hacen memoria de cuando había un policía que estaba asignado a alguna cuadra o alguna manzana y se conocían con ellos, las cuestiones de inseguridad eran mucho más difíciles que ocurran. Bueno, me parece que recuperando un poco esa lógica, esto de la policía de proximidad y la policía comunitaria particularmente logra el mismo objetivo y así nos lo hacen saber los vecinos. Yo reitero, en esa reunión lo primero que hicieron todos los vecinos, más allá de la diferencia que podían tener con este traslado, es resaltar la tarea de la policía comunitaria y por eso la defendían, porque también es así, ¿no? Después es cierto que a quienes estamos en la función pública y a quienes están en un lugar de administración de recursos, en este caso de recursos humanos, tienen que tomar decisiones.
Pero me parece que estas instancias sirven para conocer y entender la satisfacción del deber cumplido y lo bien hecho, y bueno, también rever en este caso alguna medida como la que se pretendía tomar allí, ¿no?